el que se hace cargo de su hogar, donde le llegan los bombazos a cada rato, mantener la familia, pagar la luz, pagar el agua, ponerles comodidades, trabajar. ¿Quién quiere ir a trabajar? Y llega al trabajo y lo regañan y se avientan horarios de 9 a 10 horas. Y es difícil, hermano. A esos apóyenles, a esos felicítenos, a esos dile, órale, échale ganas, sigue para adelante. Entonces, hermanos, llegar a ser un vagabundo es fácil, pero difícil llegar a ser hombre. Tremendo, ¿verdad? Y entonces decía mi hija, tiene razón, papá, dice, tiene razón. Yo no sentiría, dice, lástima por ellos. Hermanos, venía mi pensamiento y decía, Señor, te alabo. Tenemos que hablar. Este mundo se va a quedar, pero nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios. Por eso les enseñamos. No hay otro. ¿Que tiene problemas? ¿Eso qué? En esta tierra, sí. ¿Tiene necesidades? Sí, en esta tierra. Pero ¿qué tal cuando llegue allá? A gozarnos por una eternidad. Esto es maravilloso, por eso enseñamos el Evangelio. No nos pagan por venir a adorar a Dios. Bueno, qué bueno que su alma está aquí. Y su carne no quería de algunos. Diría, ¿para qué vamos? Para que nos diga otra vez lo mismo el hermano. Para que me lleguen unas pedradonas. Es su carne. Pero el alma dice, vamos. Vamos porque yo quiero cambiar. Y el espíritu ya estaba aplaudiendo desde que usted se dispuso. Dijo, yo sí quiero ir. Porque en mí mi vivir es Cristo. Estaba diciendo su espíritu. Y su alma medio que se animaba y dice, no, yo sí quiero ir, yo quiero cambiar, yo quiero un cambio. Y la cara dice, no. No, cada que vamos nos predican y nos dicen bien feo. Además ni te pagan. Mejor quédate a ver la televisión. Esa es su alma. Esa es su carne. Pero usted vino hoy y se va a llenar su alma. Bien. Hoy terminamos las clases, hoy estamos bien gozosos ahora. Y me voy a ir pronto. Me voy a ir, no vamos a acabar, si ya se dieron cuenta vamos a acabar ahora, pero vamos a tratar de aventarnos a grandes rasgos nada más y concluir lo más pronto que sea. Y hoy tenemos el discipulado del holocausto, y no lo quería enseñar porque es tardado, pero en otras clases después, a lo mejor ya vamos a aprender maestro después para que enseñen las clases de discipulado, vayan discipulando. Pero bien, entonces tuvimos el primer discipulado que fue, hoy acabamos, las 4 nada más, después volvemos a dar. Tuvimos el primero que fue el servicio, y lo aprendimos. Ya se nos quedó lo del servicio, cómo servir. Y después, ¿cuál fue el que tuvimos? El sufrimiento de un discípulo. Y también está duro, ¿verdad? Y después evangelismo. ¿Cómo se evangeliza? Entonces, todos están bien padres porque fuimos aprendiendo de todo esto. Pero este está precioso. Okay. Antes de que empecemos, ¿a qué queremos llegar con esto? ¿Qué quiero que quede muy profundo en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que quiero? Que comprendamos quién es Jesús y qué hizo para que yo estuviera aquí. Y eso que yo aprenda, tengo que llegar a una persona y hacérselo saber de la manera que sea que Cristo murió por él. Entonces, vamos a ir empezando para acabar pronto. Ok, Lucas capítulo 24, verso 44. Entre más participemos, más rápido me voy. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, tomé este pasaje porque puede haber gente que diga que no es cierto lo que vamos a enseñar, pero pido a Dios que me ayude
para poder predicar, enseñar en esta noche, y que lo que enseñemos, así como se encuentra en Moisés, se encuentra en los Salmos y también se encuentra en los profetas. Y esa es mi palabra, dijo el Señor. Y entonces, si eso dijo el Señor, es que se encuentra en los Salmos, se encuentra en Moisés, se encuentra en los profetas. Si alguien viene a decir, no, mira, se encuentra en los Salmos, se encuentra en Moisés y se encuentra en los profetas, ahí no hay vuelta de hoja lo que vamos a enseñar. Entonces, por eso lo tomé ese, ok. Él murió, esta es la doctrina del holocausto. Él murió en la cruz y después fue a morir en el infierno. Ok, ¿a dónde vamos a ir ahora? Que conocemos hasta la cruz, pero lo demás está impresionante. Nada más hasta la cruz. Y todos los predicamos en la cruz, pero ¿qué hay más allá? Okay. El lago de fuego. En la cruz murió por nuestros pecados y pagó en el infierno por nuestros pecados. En la cruz murió y en el infierno pagó. La Biblia nos dice consumado es. Cuando vamos a enseñar esto, pues lo voy a prevenir con esto. Muchos pueden decir, entonces, ¿por qué la Biblia dice consumado es? Porque acuérdense que cuando mi Señor Jesús estaba en la cruz, eso dijo, consumado es. O sea, todo acabó. Pero si ahí hubiera acabado todo, entonces ¿para qué iba a resucitar al tercer día? No había acabado todo. Por eso habla la Biblia de la muerte segunda. Ahí no había acabado. Él iba a resucitar, pero ya, si ya no tendría caso, y algunos alegan eso. No, es que ya acabó todo. No, ahí no acabó todo. No. Ok. Génesis capítulo 22, verso 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bien. Ese pasaje ahí conocido. Isaac y Abraham. Hermoso. Ok, aquí hay una figura. El Padre, Abraham, es Dios, y el Hijo es Jesús. Okay. Entonces, vemos que el Señor le pide, dame a tu Hijo al que amas. Todo bueno, dijo, vamos. Entonces, va caminando y le pregunta al hijo, Padre, ¿y dónde está el cordero del holocausto? Ya la pregunta que le hizo. Y ya sabemos que le dijo el Señor, Él se proveerá. Y siguieron adelante. Bien. ¿El cordero del holocausto dónde está? ¿Qué es holocausto? Pregunta. ¿Qué es holocausto para usted? ¿Sabe lo que es holocausto? ¿Qué es? Miren nada más la preguntona que le estaba haciendo. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? El holocausto es nombre. Fuego. Entonces lo iban a quemar al cordero. Es holocausto. Bien. ¿Y qué iba a hacer Abraham? Otra pregunta. ¿Qué iba a hacer Abraham? ¿Lo iba a apapachar a su hijo o le iba a servir un sándwich o le iba a hacer unas carillas? ¿Qué le iba a hacer? A ver, ¿han oído el verso? ¿Lo han leído? ¿Qué iba a hacer? Lo iba a matar y después lo iba a quemar. ¿Ustedes creen que no lo iba a hacer? Lo iba a quemar. Tremenda
cosa al hijo, al que más amaba. Bien. Y entonces dice, regresaremos. Regresaremos cuando le dijo a sus siervos, nosotros regresaremos. Es seguridad de Abraham. Ok. Esta pregunta. Pone al hijo, saca el cuchillo, viene un ángel y se detente. Sabemos que eres hombre de fe. Ok. La pregunta es, ¿encontraron el cordero? ¿Encontraron ellos el cordero? Porque digo, ok, detente. ¿Y después qué sucedió? ¿Encontraron el cordero? ¿Sí lo encontraron? ¿Qué era lo que miró Abraham? ¿Qué dijo su Biblia? ¿Qué miró Abraham? ¿Un cordero o un carnero? Carnero. Entonces no estaba el cordero, sino estaba un carnero. ¿Qué? ¿En dónde quedó la pregunta de Isaac? Todo está listo, pero el cordero para el holocausto, ¿en dónde está? Estamos figurando que este es el padre y este es el hijo. Y se va a ofrecer un holocausto donde se tiene que quemar el cordero, degollar y quemar. Pero el asunto está de que no aparece el cordero, sino que aparece un carnero. Y lo agarró la cosa. Si Juan capítulo 1, verso de 29, después de 2000 años, no hubiera dicho Juan, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si no hubiera hecho esto, entonces el hijo se hubiera quedado sin respuesta. Hermoso, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de la figura? 2000 años después, viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, cuando se ofrece el cordero del holocausto, cuando le pregunta al hijo, ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta que le está haciendo, esa palabra le está diciendo, ¿en dónde está el cordero para la cruz del Calvario? Y entonces íbamos a la cruz. Ok. Los israelitas llevaban el cordero y lo desollaban. Y ahí es donde yo me quedé patinando cuando yo leía ese verso. Porque lo desollaban, pero después lo quemaban. ¿Cómo está esto entonces? Necesito tener alguna profundidad. Entonces, cuando lo desollaban, esa es la cruz. Pero cuando lo quemaban, era el infierno. Significaba el infierno. Aquí significaba la cruz, aquí significaba el infierno. Entonces el Señor murió 2 veces. Al ver lo que había sucedido aquí, hermanos, ¿qué teníamos que hacer ahorita? ¿Cómo estaríamos ahorita nosotros? Den una plaza al Rey de Reyes, porque nosotros estaríamos aplaudiéndole a Semán y diciendo, Rey, tú viniste a la cruz, estaba todo puesto en la Biblia, pero usted no se alegra. Esto es para alegrar más su alma, su corazón. Es decir, Señor, si es cierto, es para alegrarnos más. Gócese. Gócese, hermano, porque ahí está la figura del Señor, y si no hubiera sucedido esto, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién tendría que ir al infierno? Mi Señor Jesús estuvo con nosotros. Éramos nosotros, no Él. Ok. Entonces, viendo todo esto, a ver, vamos a ver. ¿Quiénes han visto la película
La crucifixión de Cristo. Sí. La pasión de Cristo. Sí. Gracias, hermano. Eso, qué bueno que tanto porque yo ni veo eso, a veces se me olvida. La pasión de Cristo, así se llama. Y el cuate que la hizo, gloria al Señor por él y todo, y verdad que muy bueno. Conocí a alguien de los que participó en la música también. Chulada. Bien, pero entonces esos cuates, o el cuate que puso la película, se quedó en la cruz nada más. Y hay muchos que cuando la miran nos están llorando, pero nada más está en la cruz. Podríamos decir que no se quedó en la primera parte. Y nosotros también nos quedamos en la cruz y en la resurrección de Jesús. Pero lo demás, ok. Esta fue la segunda muerte entonces. Vamos, Éxodo capítulo 27, verso 3. Harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas para cazones, sus garfios y sus traseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Ok. Cuando habla de ese holocausto y todo lo que tiene, les iba a sacar una imagen, pero no pude sacarla, pues, para mostrarles en todas las herramientas que había y todo lo que hacían para prender la lumbre, y se ve la lumbre, pues eso quería que vieran que sí hay lumbre en un holocausto. Entonces, ahí habla que de los utensilios hay bronce, pero cuando la Biblia habla de que hay bronce, el bronce significa juicio en la Biblia. Entonces, ese juicio en la Biblia es el que iba a llevar mi Señor Jesús. A él se le iba a hacer un juicio. Y después de ese juicio, entonces él iba a enjuiciar los pecados del mundo. Ahí lo está diciendo. Éxodo capítulo 19, verso 9. No, 12, 9. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ok. Aquí ya no lo van a alcanzar a ver, pero después cuando termine le pueden tomar una foto. Se lo llevan para que lo estudien con esto, porque ya no me alcanzó ahí y como es largo, no lo pude poner. Pero de aquí le toman una foto, o le toman una foto y ya lo van leyendo. Bueno, no les dije antes, si no lo hubieran hecho antes. Ok. Entonces, asado en un fuego lo que leyó la hermana. Vemos nosotros entonces que cuando el Señor estaba orando en Getsemaní, dice que sus lágrimas, su sudor era como gotas de sangre, y estaba orando el Señor ahí. Y entonces él dijo: Señor, si es posible, que pase esta copa adelante. O sea, no quiero ir. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Qué es lo que creen que él tenía? Miren, en sí el Señor sí sentía miedo, porque él sabía lo que le iba a suceder. Mira, hermano, no quiero si usted se vaya a alegrar con esto que le voy a decir, pero el asunto es de que él no le tenía miedo a la cruz, sino que lo iban a crucificar. Él no tenía miedo. Ese no era el miedo que él tenía. Ya me van a llegar y me van a crucificar. El miedo que él tenía era bajar al infierno en la segunda muerte. Y entonces por eso dijo, no era por la cruz, sino era porque iba a bajar al infierno. ¿Y qué creen que iba a pasar en el infierno? Iba a ser quemado. Ahorita vamos a ver todo eso. Pero él iba a ser quemado por usted y por mí. Qué bueno, hermanos, que no haya sido crucificado, pero también iba a ser quemado. O sea que eso vale usted. Eso costó usted.
No solo que lo hayan matado, sino también volver a resucitar y volver a morir. Pero quemado. Bien. Ok. Al momento de él ser quemado, la Biblia nos dice que hasta cenizas. Bueno, pues cenizas estábamos donde estamos hablando ahorita. Del holocausto. Hasta hacer cenizas. ¿Qué quiere decir eso? Que él iba a ser totalmente su nombre borrado. No va a quedar nada. Borrar el nombre de Jesús. Para que de la lista de los vivientes, para que su nombre de usted y el mío apareciera en la lista. Él tenía que ser borrado. Si no hubiera sido así, entonces el nombre de usted y el mío no aparecería en el libro de la vida. Estaría de Jesús, pero de usted no. Él quitó su nombre y se va a quitar mi nombre y me van a poner el de todos mis hijos. Pero eso lo hizo una cruz. Okay. Si algo no se comprende, al último lo platicamos, ¿sí? No hay problema. Señor nos ayude. Ok. Entonces vemos aquí. Todo esto que él pasó, si usted se lo platica a alguien, si usted le invita a alguien y dice, oye, sabes que Cristo te ama, ¿por qué no te acercas a Jesús? Dios te va a ayudar y todo. No necesito, no ocupo. Bien. Usted ha platicado con gente que le han dicho, mis hijos son muy buenos. No toman, no pelean, no se drogan, no son groseros. ¿Tienen unos hijazos? Yo lo creo. Ha conocido gente que también es bien a todo dar, que no dice grosería, hasta nos ganan, ¿sí o no? No, y si este cuate no le falta ser cristiano porque tiene todo. Entonces, esa persona, si se llegara a morir y usted le dice se fue al infierno, ¿sabe lo que le va a contar? No es cierto. Porque esa persona es buena. Yo también lo creo que sí haya sido buena. Pero entonces, si se muere esa persona porque no quiso aceptar a Cristo, ¿a dónde cree que se va? ¿Cree que se van con Dios, que se van al seno de Abraham o se van al infierno? ¿A dónde cree que se van? La buena persona, la excelente, la maravillosa, la que era casi un ángel. No. Tremenda cosa, ¿eh? Se va al infierno. Ok, ¿y por qué se va al infierno? Porque no es por obras. Es por la... Porque el único pecado que hay en esa gente es no reconocer lo que Cristo hizo por nosotros, por Él. Imagínense, hermano. Y el no reconocer lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros es pecado para ese infierno. Entonces, ¿por qué les enseñamos esto? Para que cuando alguien le diga, no, es que él es bueno, sí, o yo no peco. Yo me dedico a rezarle a la Virgen de Guadalupe, pero no digo groserías. Pero no reconoces que hay un Cristo de la gloria que fue a la cruz y después fue quemado. Pero si esa persona lo reconoce, que ese Cristo de la gloria fue a la cruz y después fue quemado, es salvo. Dios lo ama porque reconoció. Bien. Entonces, ya no se ve. Pero aquí tenemos en esta hojita el manual del sacerdote, del sacerdocio. Y tenemos en primero la imposición de manos. Ok. ¿Qué hacía el sacerdote en la imposición de manos? Traía el cordero y entonces lo ungía. ¿Cómo lo ungía? Tomándole su cabeza. ¿Y qué significaba eso? Que al poner la mano en la cabeza del cordero, automáticamente recibía los pecados del cordero, el sacerdote.
entonces después de haber recibido esos pecados, entonces tenía que ser degollado para ofrecer el sacrificio en el lugar santísimo. Ok. Entonces era degollado. Y entonces pues se tenía que rociar la sangre 7 veces. Pero las 7 veces que se rociaba la sangre era 3 veces. 7 en el atrio, 7 en el lugar santo y 7 en el lugar santísimo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que en la lengua griega el significado del Señor Jesús, la palabra de Jesús, significa 7, 7, 7. Entonces, por eso decían los 7 rociamientos de la sangre. Y una vez estando 7, 7, 7, está hecho todo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No se lo voy a desglosar mucho ahí, porque nos quedaríamos mucho. Pero entonces está el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar, en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo es donde entonces usted tiene que meter su alma a la adoración de Cristo. Y entonces tiene que meterla porque ahí están los 7 rociamientos de la sangre. Una vez que su alma entra en la adoración con Cristo, entonces puede pasar al lugar santísimo. ¿Qué cree que hay en el lugar santísimo? En el lugar santísimo va a encontrar las cosas ocultas que nosotros no conocemos. No le puedo decir que va a encontrar, pero dele. Y va a ver lo que va a encontrar. Bien, eso estamos entonces hablando de los rociamientos. Ok. Pero hay otro, la combustión. En esta combustión, el primer punto es que al Señor Jesús se le cargaron todos los pecados. El segundo punto, derramó toda su sangre. Y en el tercer punto, Cristo entró al lugar santísimo para llevar la ofrenda al Señor. Ok, ¿cómo es esto? Bien. Vamos a brincar hasta acá. Vamos a ir buscando Mateo capítulo 27, verso 46. Gracias, Jesús. Sí, ¿qué dice? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok. Me lo brinqué mucho porque me equivoqué de esta hoja. Pero está bien. Eso nos va a servir ahorita también. Y ya lo tenemos ahí, lo de Mateo 27, 46. Dios mío, ese es el significado. Abajo lo dice. Ok. Estábamos entonces en el rociamiento de sangre. Ok, miren. Cuando mi Señor lleva la ofrenda y después se aparece, ¿qué cosa les dijo el Señor a los discípulos? El Señor les dijo: pasa a vosotros. Eso digo, pasa a vosotros. Ok. ¿Por qué pasa a vosotros? Porque todo el sacerdote,
Cuando él entraba al lugar santísimo a llevar el sacrificio, si era aceptado ese sacrificio, entonces salía y les tenía que decir al pueblo: pasa a vosotros, porque fue aceptado. Entonces quiere decir que cuando mi Cristo lleva la ofrenda que fue la sangre al cielo, le fue aceptada. Y entonces viene y saluda y le dice: pasa a vosotros, porque fue aceptada la ofrenda con el Padre. Ahora digo, ¿cómo te está? Miren, Cristo es el sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote que fue llevado a la cruz, la Biblia dice que estando en la cruz no le quedó una sola gota de sangre. Acuérdense que cuando le picaron el costado, dice que salió agua, ya no hay sangre en él. Bien, pero ¿qué sucedió entonces? Que cuando él baja al infierno, él ya no llevaba sangre. Él no llevaba sangre. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que para él entregar la ofrenda de sangre, él sale, viene la sangre a él, la que había quedado en la tierra. Viene la sangre y entonces sube y se la entrega al Padre, le entrega la ofrenda de sangre. Y entonces el Padre la recibe y entonces el Padre, esta es la sangre de mi Hijo, la que yo recibí. Y el que se cubre en la tierra con la sangre de mi Hijo es salvo. Yo lo perdono. Maravilloso. Pero la sangre de Cristo no se quemó. ¿Y cómo estás? Mira. Oh, gracias Jesús. ¿Cuál habíamos leído este? Bueno, ahorita nos metemos ahí un poquito. Ahorita vamos a regresar a donde leyó la hermana. Pero quiero explicar un poquito eso. El anuncio de los salmos. ¿Qué dice el Salmo 134:5? 39, perdón. 15. Sí, es que me dijo, de repente me estoy durmiendo. 139:15. ¿Qué dice? Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Sí, el otro, ¿qué dice el otro? Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Ok, ¿y el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Cuán preciosos son los pensamientos? ¿Ese? ¿El siguiente? A ver, sí está entonces en... A ver, la versión Reina Valera. 139:15. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ok. ¿Ya oyó el verso? ¿Ya vio ese verso? Ahí está Jesús hablando. ¿En dónde dice que fue entretejido? En lo profundo de la tierra. ¿Y qué quiere decir entretejido? Esto es maravilloso. Que Jesús baja al infierno, es quemado y entonces vuelve a tomar la vida. Pero estoy casi seguro que el Padre tuvo que haber mandado al Espíritu Santo, porque empezó a armarlo otra vez y el tejido fue armado otra vez ahí mismo en el infierno. Pagó y volvió a ser el tejido. Por eso le dije que les iba a hablar también con los salmos. Por eso le dice, no, es que aquí fue armado otra vez el Señor Jesús. Bien, ¿qué dice entonces Zacarías capítulo 3, verso 1?
buenísimo. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y el otro. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un pisón arrebatado por el incendio? ¿Qué le dijo? Mire, Satanás estaba acusando al Señor Jesús. Pero entonces Dios le contesta a Satanás. Sí, él fue a pagar el pecado de la humanidad. Pero como dice, no es este el pisón que fue quemado. ¿Quién era entonces? ¿Quién era? No era mi Jesús. ¿Cómo le estaba llamando el Señor? Pisón quemado en el infierno. Fue quemado. El mismo Dios lo estaba diciendo, Satanás lo estaba acusando. Es en Zacarías capítulo 3:9. Ok. Tenemos Juan capítulo 19, verso 25. Y luego Lucas capítulo 12, verso 49, 50. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ok, y polvo en una versión le dice ceniza. Se levantará de las cenizas. Pero la palabra ceniza en el hebreo se llama afar. Y la palabra afar es ceniza. Y de las cenizas se levantará mi Señor y yo lo miraré, dijo Job. De las cenizas, el Señor Jesucristo. Y entonces dice Lucas capítulo 12, verso 49, 50. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me anuncio hasta que se cumpla? Vale. Hay otra cosa maravillosa, porque ahí lo que está hablando entonces ya mi Señor Jesús es que una vez pagando el pecado de nosotros, aquí les pinté esto, bueno, les saqué esto y este lo pinté. Y si vemos entonces, este es el mundo, la tierra. Pues está un holocausto al centro de la tierra. Y aquí lo puse aquí, la tierra y al centro de la tierra. Entonces mi Señor, una vez saliendo del infierno, viene a esta tierra y purifica toda la tierra y todos los cielos para poder llegar a la eternidad. Y llega hasta la eternidad. Entonces, ¿qué le ha purificado? Esta tierra y los cielos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un camino libre. O sea, no solamente lo que hizo, sino también hizo en esta tierra. Lo que nosotros no queremos es seguir adelante, ¿no? Pero todo está listo. No solamente es eso, acuérdense también que el velo cuando se desgarró es entrada libre. No hay nada que divida, usted va a cantar donde usted quiera. Pero antes no. Bien. Entonces vemos en Mateo lo que había dicho mi hermana, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Okay? Mire este verso. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 18?
Juan capítulo 10, verso 18. ¿Qué dice? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. A ver otra vez. Juan 10, 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Aleluya! Vean lo que estaba diciendo. Un mandamiento del Padre le estaba dando al Hijo. Ahora bien. Le está dando un mandamiento al Hijo. Y él dice, a mí nadie me va a quitar la vida. Nadie me la quita. Sino yo mismo la doy y yo mismo la tomo. ¿Ok? Y está entonces en la cruz. ¿Y qué pasó entonces ahí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces dice la Biblia que el Señor murió. Entonces agarra, muere. Ok. ¿Qué sucedió ahí? Él agarró y dijo, alma y espíritu, porque vean, dice la Biblia, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no se la estaban quitando. Él está diciendo, espíritu y alma mía, salgan fuera de mí. Y entonces cumple el mandamiento. Y agarra y sale su alma y su espíritu. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué murió? Si él podía tomar la vida. Pero entonces se lo llevan a la tumba. Y en la tumba resucita el tercer día. Entonces, en esa tumba se cumple el mandamiento que Dios le había dado. Porque aquí la suelta, la vida dice, vete, alma y espíritu. Acuérdese de esto, que el alma, si se sale de usted, se muere. O sea, una vez saliendo su alma de usted, usted va a morir. El alma jamás podrá salir de usted, jamás. El espíritu sí. Pero ahí salen juntos. Ok, dice, yo voy a entregar. Y después, dice, ok, ya la entregué, ahora la vuelvo a tomar. Y eso fue en la tumba. Una vez cumpliendo el mandamiento que le había dado Dios, entonces agarra y dice la Biblia que de la tierra se levantaron los que dormían en Dios. Y cuando veo otras versiones, está tremendo esto. Porque entonces se levantan. Pero ve esto. Se levantan, pero no salen de la tumba. ¿Por qué creen que no salieron de la tumba? Ahí estaban los que dormían. No salen de la tumba. Porque una vez mi Señor tomando la vida, y cuando fueron a buscarlo ya no estaba, y todos conocemos los versos, ya no estaba mi Señor Jesús. Resucitó a los que descansaban en Cristo. Y les dijo, ahora ustedes serán testigos. Y se los llevó al infierno para que vieran cómo iba a ser quemado y cómo iba a ser armado. Entonces pone su vida, la toma otra vez la vida. A mí me la quita. Si yo mismo la tomo, toma la vida, se va al infierno, es quemado, y después de ser quemado, después de ser cenizas, entonces vuelve a ser armado, dijo el Salmo, y había testigos. Y entonces cuando él regresa, entonces salen los hombres de la tierra y empezaron a andar. Híjole. Y entonces los que estaban ahí dijeron verdaderamente, este es el Dios. Es maravilloso esto, ¿verdad? Hermanos, ya se habían metido en esto del holocausto, de la segunda muerte. Yo no. Por eso les estoy enseñando. Yo nomás estaba hasta la cruz. Pero cuando yo miré que mi Señor pudo haber dicho, yo tengo el poder para tomar la vida, tomo la vida.
y ahora que vayan a pagar los pecadores allá al infierno. Bien. Si mi Jesús no hubiera vuelto a morir por nosotros, entonces nosotros tendríamos que ir a pagar nuestros pecados, a quemarnos en el infierno. Maravilloso esto. Ok. Leímos Juan. Romanos capítulo 8, verso 11. De Romanos. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Ok. Entonces, vemos ahí que dice que si el Espíritu. Entonces, ¿dónde estaría lo que estábamos hablando? Lo que pasa que en la cruz se hizo una parte y la completó en la tumba. Bien. Mateo 27, 52 es donde vimos que los muertos entonces fueron los que salieron y esos fueron testigos de la muerte de mi Señor Jesús. Efesios capítulo 4, verso 9. Mateo 27, 52 es donde nos narra toda la muerte de tu Señor Jesús. Efesios 4, 9. Y después Mateo 3, 18. Y ahí acabamos. Efesios 4:9, ¿qué dice? Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro eso? Ok. Vamos a terminar casi. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, verso 18? No, me equivoqué. Sí, sí, me equivoqué. ¿Es qué? Ahorita le digo. 10:28, perdón. Sí, 10:28 es que me equivoqué. Pero qué bueno que están pilas. Para que me digan, no andar buscando. ¿Dónde está? Aleluya, es otra Biblia. ¿Y es qué? 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok. Miren, hermanos, este discipulado del holocausto es para que nosotros siempre llevemos esto en nuestro corazón de servir a Cristo de la gloria, y que muchas veces vamos a pasar un montón de cosas que la gente nos haga, pero tenemos que ver lo que hizo mi Jesús por nosotros. Pero cuando leímos este verso, el que estaba leyendo mi hermano Adrián ahorita, el de Mateo, lo lees otra vez, hermano. ¿Qué dice? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok. Que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok. Ya vio bien el verso lo que dice. Que entonces su alma de usted
o la mía van a ser destruidas si no le busca a Jesús. A mí me impactó el verso, porque yo creí que mi alma, o el alma de ella, incluso hasta de los gentiles, no pasaba nada. Pero resulta que el alma de los gentiles puede ser destrozada en el infierno, porque ahí dice, temerle al que destruye el alma. Entonces va a ser destruida. ¿Cómo está esto entonces? ¿Cómo sería esto? Yo quiero que mi alma y mi espíritu sean salvos. Ahora bien, ¿qué le pasa si usted muere? Bueno, no usted no. Si una persona que no es de Cristo muere, ¿qué le pasa a su alma? Sin tener de Cristo, sin reconocer quién es Cristo, ¿qué le pasa a su alma? ¿Qué dijo el verso? Es destruido en los infiernos, el alma, o sea, desaparece el alma. ¿Y qué pasa entonces con su espíritu? De esa persona. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Muere un gentil, sale el alma, llega a los infiernos y es destruida. ¿Y su espíritu? ¿En dónde quedó? Cuando vino el diluvio, los que no creían, todos los que andaban haciendo un montón de cosas, ¿qué sucedió con sus almas entonces? Fueron destruidas en el infierno. Pero sus espíritus, ¿cuáles son? Los del tiempo de Noé, ¿cuáles son sus espíritus de ellos? ¿Dónde quedaron sus espíritus? Son los demonios que ahora nos atormentan. Se lo concreto. Si una persona no acepta a Cristo y muere, su alma es destruida ahí y su espíritu se vuelve en un demonio para que lo atormente a usted. Pero es una cosa. Y esto está impactante cada día, hermano. Tenemos que ir aprendiendo más y saber para que esto nos anime. Yo no sé si se anima o no se anima usted, pero yo me animo, hermano, a decir, ay, Señor, yo cuerpo, alma y espíritu me tengo que ir contigo. ¿Cómo que se va a destruir mi alma? Entonces, si la persona le dice, no, es que el espíritu es de Dios, no, pero si es de Dios, claro, si tú eres de Cristo, tu espíritu sale, se va a algún lugar que Dios tenga para tu espíritu. Sí. Pero si no es de Dios, ¿cómo se va a ir? O sea, vamos, si su familiar, su amigo, su amiga que hubiera murió sin Cristo no está con Dios, por favor, ni su espíritu siquiera, su espíritu ya la anda atormentando a usted también. Ay, hermano, imagínese que el demonio no la deja a usted y es de su familiar. Santo poder es de su papá. Y por eso es bien borracho, porque el espíritu que lo trae lo viene atormentando, bien borracho, porque su papá era bien borracho. El espíritu que viene del demonio. Eso está tremendo, hermanos, por eso los hago saber. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Usted puede meter y decir, Señor, dame revelación lo que el hermano está diciendo. Ahí está, véalo, vea. Y eso es lo que tenemos que llevarle a la gente que no conoce de Cristo. Y a los que no quieren con Cristo, esfuércenlos a que caminen, porque si no caminan, entonces se convertirán en el demonio de los espíritus. Pero de todo el que conoció a Cristo, su espíritu tiene que ir con Dios. De todo el que conoció. Por eso es importantísimo que usted ore por su familia, por sus conocidos, por sus amigos, ore para que Dios los alcance. Quisiera, ya no lo vamos a hacer, pero quisiera verlo este tema en otro día y agarrarnos unos 15 minutos, unos 10 minutos de preguntas para cerrar con broche de oro, pero no podemos porque el tiempo se nos acorta. Este fue el tema de esta noche. Espero me haya dado a entender
y lo pongamos en práctica para poder llevar el evangelio a los que no conocen, hermano. Y hoy hemos terminado las 4 clases de discipulado y después traeremos más. Pero este fue el mensaje de esta noche. Nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta hora.